Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenido al desarrollo de la presente clase. Un gusto poderles saludar. Bienvenidos a esta clase virtual. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Rafael, Buenas licenciado. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Licen. muy buenas noches a cada uno de ustedes. Les doy la más cordial bienvenida y qué gusto poderles escuchar y poder comunicarnos a través de este medio digital de comunicación. Bienvenidos al desarrollo de la tarea correspondiente ya a esta cuarta semana, dando por finalizado la segunda unidad del presente periodo lectivo. Recuerden que la próxima semana ya se les activa el test correspondiente a la unidad número 2. Así que por favor seguirán repasando, seguirán revisando el material que se les ha proporcionado en cada una de las semanas, en las tareas, en las clases explicativas. En base a todo lo que se ha explicado, es el contenido del test que tienen o que van a tener ustedes para la presente fin de unidad que ustedes tienen como tema final, como una evaluación final en cuanto a todos los temas que se han venido tratando durante toda esta segunda unidad. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales. Vamos a ver la unidad 2 con el tema central, Imperios del Medio Oriente, el tema número 4, correspondiente al Imperio Romano, Orígenes de Roma y la República Latina. Tienen ustedes ahí el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones en función del desarrollo de esta tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 2, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, es decir, que ustedes pueden consultar para ampliar cualquier tema que se les haya facilitado durante el proceso de clase. ¿Qué es lo que tienen que hacer para la presente semana? Dice, desarrolla las siguientes preguntas. La primera dice, explique el origen del Imperio Romano. La segunda, ¿en qué consistió la República Latina? La tercera, ¿cuáles fueron las consecuencias que conllevó a la caída del Imperio Romano? Y la última, cuarta, ¿cómo se desarrolló los procesos de esclavitud y ciudadanía en el Imperio Romano? Esas son las preguntas que ustedes tienen que resolver dentro de la presente tarea. Recuerden que todas las actividades son 100% escritas, por ende ustedes en la hoja donde ustedes van a desarrollar su tarea, tienen que ejecutar la rotulación o el membretado de la hoja con los datos que se les solicita, que se les ha proporcionado y se les solicita en este recuadro. Una vez que ustedes hayan en la parte superior de su hojita donde van a hacer la tarea, hayan desarrollado la rotulación, a continuación pueden desarrollar las preguntas planteadas dentro de la tarea correspondiente. A continuación pueden ustedes leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema El Imperio Romano, Orígenes de Roma y la República Latina, correspondiente a la semana número 4 del 23 de octubre del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 23 de octubre, la fecha límite de entrega es del 31 de octubre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de noviembre del 2023. Así que tienen todo ya un espacio bastante corto, pero tienen suficiente para poder desarrollar esta actividad que se ha planteado, que se ha estructurado para la presente semana. Iniciamos el desarrollo del contenido. Un contenido bastante interesante después de que nosotros habíamos visto en una primera instancia la evolución que habían tenido las ciudades a partir del descubrimiento de la agricultura, cómo se fueron formando las primeras ciudades, las primeras aldeas, luego ya se transformaron en pequeñas fortalezas y que por último se transformarían en lo que son los imperios dependiendo el poder económico que cada uno de ellos determinaba. Y dentro de este periodo vamos a ver dentro de la escala histórica, nosotros habíamos visto ya en clases anteriores el primer imperio en relación al proceso de la humanización
Y ahora vamos a ver, luego de la caída de estos primeros imperios que habíamos visto anteriormente en la clase anterior, vamos a pasar con con la siguiente etapa, que es el Imperio Romano. Uno de los más importantes, debido a que prácticamente al imponerse los romanos como fuerza, conquistaron vastos territorios, unificaron bajo esclavitud a otros imperios, y de ellos se abastecieron en relación a cultura, artes, ciencia, tecnología, toda la evolución prácticamente absorbieron de los pueblos conquistados. Y esto les permitió mantenerse por un buen espacio de tiempo dentro de la historia, como uno de los imperios más fuertes que ha tenido la humanidad. En este caso vamos a hablar sobre el Imperio Romano. Vamos a ver cuáles fueron las características. El momento de su apogeo, el Imperio Romano se extendía desde la península ibérica del Éufrates y desde Gran Bretaña hasta el desierto del Sahara. Fue el mayor imperio que vio la antigüedad y dejó profunda huella en la cultura occidental, producto de una organización militar y una eficacia administrativa sin rival. El Imperio Romano llegó a dominar todo el occidente y el Medio Oriente durante más de un siglo, desde el 90 hasta el año 230 después de Cristo. Hubo tal calma y prosperidad que el período se conoce como la paz romana, pero las disputas políticas y la anarquía militar debilitaron periódicamente o paulatinamente a Roma. Después de 7 siglos cayó ante la rebelión interna y los ataques externos de los pueblos del norte de Europa. Esa es una parte introductoria en cuanto a los inicios mismos de este gran imperio romano. Pero nosotros vamos a ver también cómo se originó el Imperio Romano, cuáles fueron sus orígenes. Los romanos creían en la leyenda de que fue fundada Roma por los gemelos Rómulo y Remo, quienes habían sido amamantados por una loba y criados luego por una pareja de pastores. Por ello celebran fiestas anuales en su honor, pero en realidad la ciudad de Roma nació de los asentamientos en un valle bien irrigado de 3 tribus, que fueron los latinos, originarios de Lacio, la provincia en el centro de Italia, los sabinos y los etruscos. Esas fue quienes conformaron prácticamente las tribus que conformaron este gran imperio romano. Los latinos en primera instancia, los sabinos y también los etruscos. De estas 3 culturas, obviamente fueron las que se originó el pueblo romano. Su rica agricultura y su posición estratégica para el comercio determinó que se convierta en ciudad, esto es, en civis, durante el siglo VIII a.C., con el nombre de Roma Quadrata. Ese fue el primer nombre que obtuvo Roma, o que se le proporcionó a Roma. Entonces, obviamente, ellos, dentro del proceso de estructuración misma, ya se determinó ciudades, ya ellos lo conocían, lo determinaban como civis. Prácticamente ellos también se abastecen también al abastecerse de la cultura latina, prácticamente ellos se enriquecen de una serie de culturas, de tradiciones, de leyendas, la mayoría de ellas creadas a base de dioses mitológicos y una serie de cosas que también enriquecieron la cultura de este nuevo imperio que se venía formando. En cuanto a la República Latina, se fundó entonces la República, dentro de la estructura de la República como tal de Roma, estaba constituida por 2 cónsules elegidos por el Senado. Ellos ejercían el poder, aunque para que se controlasen mutuamente, cada uno tenía poder de veto sobre las decisiones del otro. Solo ejercía el poder un año y se los juzgaba después de su mandato, si es que habían hecho algo contrario a la ley. La calidad de cónsul estaba reservada para los patricios. Dicho de otra manera, dentro de la estructura social, dentro del pueblo de Roma, habían 2 divisiones en relación a la clase social. Habían los patricios, que eran los descendientes supuestamente de Dios,
y estaban los plebeyos era el pueblo, la prole. Entonces eran las dos estructuras básicas en cuanto a la división social. Entonces, dentro de esta característica dice que la calidad de cónsul estaba reservada solo para los patricios, eso quiere decir para la gente elegida, es decir, miembros de la nobleza. En este periodo también se organizó el ejército, se crearon diversas magistraturas, eso quiere decir cargos, y se recogieron por escrito en el alfabeto latino leyes para normar las relaciones entre las personas, la propiedad y también el comercio. La obra jurídica de los romanos es uno de sus más importantes legados culturales para la humanidad hasta la actualidad, el derecho romano. Esa es una de las obras en las cuales se basa la mayoría de la ley a nivel mundial, incluso las que nosotros tenemos aquí en el Ecuador. Y sus principios se incorporaron en las leyes en muchos países, incluidos, vuelvo y repito, en nuestra legislación ecuatoriana, se basa justamente en determinadas estructuras, en determinados preceptos jurídicos que obviamente provienen del derecho romano. En cuanto a la expansión de Roma, los romanos sometieron gradualmente a los ocupantes de la península itálica, al norte a los etruscos, al sur a los griegos, que tenían importantes colonias. A continuación, en la segunda mitad del siglo III a.C., se enfrentaron a Cartago, quitándoles Iberia, actuales lo que hoy es los territorios de España y Portugal, y Sicilia. Después derrotaron a Macedonia, con lo que ganaron los Balcanes y también Grecia. La derrota de la dinastía Seleucida en el siglo II a.C. consolidó el dominio romano sobre un enorme territorio que cubrió casi la totalidad de Medio Oriente. Durante este periodo, los plebeyos, eso quiere decir el pueblo, que cargaban con muchas obligaciones de las guerras, se levantaron varias veces contra los patricios para reclamar los derechos de ciudadanía romana. A su vez, el ejército cada vez más grande y poderoso desató varias revueltas y guerras civiles. Todo esto llevó a la República a una gran crisis durante el primer siglo antes de Cristo. Después de Cristo, el primer siglo prácticamente se fue ya la antesala de la separación, de la destrucción de lo que fue este gran imperio. Nosotros podemos ver en esta infografía, nosotros podemos ver todo el territorio el cual ocupaba el imperio romano. Si nosotros podemos observar, tenemos acá lo que es España, hasta donde llegaron prácticamente. En aquellos tiempos las ciudades más importantes, por ejemplo, Britania, Germania, Galia, Hispania, Roma, Cartago, Macedonia, Mesopotamia y también Egipto. Todos estos territorios estaban formando este gran imperio que fue el Imperio Romano. Esa fue la expansión del Imperio Romano durante la República hasta la muerte de Augusto y durante el imperio, del famoso Augusto César. En cuanto al Imperio Romano, de la crisis emergió como triunfador Julio César, conquistador de Galias, actuales Francia, Bélgica y Holanda, y de Egipto, que se convirtió en dictador. En el año 44 a.C. fue asesinado por un grupo de senadores, entre ellos hombres de su confianza, como Bruto y Casio. Pero 17 años después, su sobrino nieto Octavio suprimió la república y se convirtió en emperador con el nombre de César Augusto desde el año 27 al 14 antes de Cristo. Inauguró así la dinastía Julio-Claudia, que gobernó en el máximo esplendor del imperio y que terminó en el año 68 después de Cristo con el suicidio de Nerón, el famoso y perverso Nerón, que fue uno de los más terribles emperadores de Roma. Vespasiano inauguró la dinastía Flavia, de origen plebeyo, del año 96 al 180 después de Cristo. Gobernaron los llamados 5 emperadores buenos. Dentro de ellos podemos mencionar a Nerva, Trajano, Adriano, Antonio, Pío y Marco Aurelio, en la considerada Edad de Plata del Imperio Romano. Pero otra vez el ejército, insatisfecho, impuso como emperador a un general, Séptimo Severo, que dio inicio al imperio y al periodo llamado de la monarquía militar. Después, durante el resto del siglo III después de Cristo, los emperadores nombraron
nombrados por sus legiones, se suceden en el periodo que se conoce como la anarquía militar. Entonces, la mayoría de las revueltas, la mayoría de las actividades también fueron justamente por esa ansia de poder, especialmente dentro del propio Imperio Romano. Y de este problema pasamos a la caída del imperio. Obviamente todos los problemas internos, todas las revueltas que se venían dando por esta ansia de poder que tenían tanto los militares como determinados grupos de poder que estaban entre los grupos privilegiados, esto es de los patricios, prácticamente se da ya, entra un proceso de decadencia del Imperio Romano y entramos al proceso de caída del Imperio Romano. Para ello, Diocleciano, durante el año 284-305, reorganiza el imperio. Su sucesor, Constantino el Grande, durante el año 306-337, será el último emperador del imperio unificado. El emperador Teodosio, durante el año 379-395, dividió el imperio entre sus dos hijos, Arcadio y Honorio. Así habían de comenzar el Imperio Romano de Oriente, con sede en Constantinopla, y el Imperio Romano de Occidente. El primero fue muy rico y avanzado culturalmente y sobrevivió durante aproximadamente 1000 años más. En cambio, las disputas internas y las invasiones bárbaras debilitaron progresivamente a Roma, hasta que el último emperador de Occidente, Rómulo Augusto, fue depuesto en el año 476 por Odacro, un ciudadano de origen godo, esto es, pueblo originario del sur de Suecia, que avanzó hacia el sur, y obviamente con esto daría la parte final en cuanto a la caída del Imperio Romano. En cuanto a las legiones romanas, es una de las características fundamentales que les caracterizó especialmente al ejército romano. El ejército romano tenía una instrucción bastante exhaustiva, bastante determinante, lo que le permitió ser un ejército bastante letal, pues ellos tenían un entrenamiento basado en determinadas estructuras, basado en determinadas formas de combate, en las cuales obviamente las formaciones de ellos les permitía ser letales y avanzar sin sufrir mayores bajas. Esto obviamente vamos a hablar en relación a las legiones romanas. El poderío militar de Roma se basaba en la brillante estrategia y en la eficiencia del ejército. Este era muy disciplinado y bien entrenado en marcha, natación, equitación, uso de espada, la jabalina y la lanza. Los legionarios eran capaces de recorrer a pie 36 kilómetros en 5 horas, cargados con todas sus armas, armaduras y equipo, tales como cobijas, estacas, comida. El ejército se estructuraba en legiones, cada una de las cuales estaba formado por 10 acordes de 480 hombres, eso es 4.800 hombres, de los cuales 1.200 eran auxiliares. Atacaban de 8 en fondo, estando las 4 primeras líneas formadas con soldados con armaduras completas. Eran muy ágiles para cambiar de formación, por ejemplo, duplicando el frente de ataque, desplegándose en filas de 4 en fondo, utilizaban caballos y carros de combate para el desarrollo de estas actividades. Entonces, esas fue las características bastante preponderantes en cuanto a la utilización mismo de estas actividades. Entonces, permítanme un ratito. Ya. Entonces, eso en cuanto a las legiones romanas, y por los cuales, como les había dicho, prácticamente se transformó en prácticamente era un ejército invencible, era un ejército letal en cuanto a la formación y al ataque que se desarrollaba. Vamos a ver el proceso de ciudadanos y esclavos dentro del Imperio Romano. Como toda sociedad antigua, la Roma fue profundamente desigual. La clase social más alta eran los llamados patricios, que constituían el pueblo romano. Venían luego los plebeyos, clientes, libertos y esclavos. Los primeros eran libres, pero no tenían derechos, conformaban una multitud de pobres, artesanos y comerciantes. Los segundos eran esclavos, liberados y extranjeros pobres, siervos de los patricios.
Los terceros eran propiedad de sus amos, generalmente presos de guerra. Se los consideraba herramientas que hablan. Roma inventó para los patricios la condición de ciudadanos, cuyo derecho pleno correspondía a los padres de familia e hijos varones de la clase alta. Tenían derecho al sufragio, a desempeñar cargos públicos y religiosos, a la asignación de tierras públicas, a pelear al conjunto del pueblo en caso de condena o muerte, entre otros privilegios adicionales. También tenían obligaciones en relación al servicio militar y el pago de algunos impuestos. Más tarde, el derecho de ciudadanía se extendió en forma honorífica a algunos extranjeros, después a plebeyos ricos que las adquirían finalmente en el siglo II a.C., a los plebeyos en general. La ciudadanía romana se extendió a todos los confines del imperio, pero nunca, obviamente, las mujeres fueron incluidas en todos los procesos. A los clientes o a los esclavos, ellos definitivamente no tuvieron parte en el desarrollo en relación a la clase de ciudadanía, que obviamente era en determinado estrato social. Finalmente, nosotros tenemos el Imperio Romano, tenemos una pequeña lista en cuanto a las notas más importantes. Dentro de las características más relevantes del Imperio Romano podemos ver la civilización romana en el año 753 a.C. y el 473 después de Cristo existió la civilización romana. Esta es la fecha exacta, el periodo en el cual se desenvolvió este imperio. Se extendió en los 3 continentes, Europa, Asia y África, y finalmente se desarrolló en lo que hoy es la península itálica. Ahí se desarrolló este gran imperio. Esa fue la sede principal, la base principal en la cual se desarrolló este gran imperio. Aquí nosotros podemos ver en esta primera etapa cómo se desarrollaron cada uno de los imperios, en este caso cada una de las etapas de este gran imperio, cómo se venían desarrollando, cómo se vinieron estructurando uno de los imperios más importantes en cuanto al desarrollo cultural que se ha ido desarrollando durante esta época. También nosotros habíamos visto y vamos a analizar un poquito más de los antiguos imperios del Medio Oriente. Vamos a ver. Licenciado, muy buenas noches. Dígame, compañero. Vamos a iniciar un poquito más y en esta última etapa de clase vamos a ver un poquito más acerca del Imperio Romano. Vamos a ir analizando un poquito más acerca de esta gran determinación en cuanto a las características mismo de este gran imperio. Vamos a ver, algo sucedió. Ya, vamos a continuar en estos últimos minutos y vamos a ver un poquito más de la importancia que tuvo este imperio para el desarrollo de las culturas hasta la actualidad. Nosotros, si bien es cierto, prácticamente ustedes ven toda la etapa de conquista que se dieron aquí a suelo americano, pero si nosotros vemos la extensión que tuvo el Imperio Romano, nosotros vemos prácticamente que ocupaba incluso los territorios lo que hoy es España. Prácticamente el Imperio Español también no es una dinastía o un tipo de sangre pura, sino que también emerge de una serie de procesos de evolución, de mestizaje, se podría decir, en territorio europeo. Y dentro de ellos, si nosotros analizamos el contexto histórico, prácticamente el flamenco como tal, la cultura que tiene España, el flamenco, es una entremezcla que se da justamente de culturas del Medio Oriente que desarrollaron una serie de procesos de intercambio cultural
cuando estuvieron ocupando, cuando sometieron también todos estos territorios y a cada uno de sus habitantes. Dentro de esto vamos a ver un poquito más sobre el Imperio Romano, la historia de la antigua Roma. El Imperio Romano desde el 27 hasta el 246 a.C. es quizás el más conocido de la historia. En el Roma alcanzó su máximo esplendor de la mano de grandes emperadores. Vamos a descubrir la expansión máxima del imperio, la decadencia y los grandes cambios de Constantino hasta la caída del Imperio Occidental. El Imperio Romano es la etapa más comentada y conocida de la historia. Durante este periodo, desde el 27 a.C. hasta el año 476, su territorio iría rodeado del Medio Oriente. Es más, la parte oriental de este imperio resistirá hasta el año 1453, un poder tal que, ostentando por su solo nombre, provocaría envidias, locuras, ambiciones, guerras civiles y obviamente separaciones, y obviamente hasta llegar a su propio final, un periodo que alterna la mayor gloria de Roma con su mayor oscuridad. Lamentablemente, como en todo estado, siempre hubo ese celo, esa envidia justamente por este esplendor que se iba desarrollando de este gran imperio. El asesinato de César y el inicio del imperio, tanto para el fin de la república como para el comienzo del imperio, Julio César tuvo un papel clave. Sus acciones enseñaron una cosa muy peligrosa a los romanos. Un ejército poderoso bastaba para hacerse con el poder. Las bases de la república, donde el pueblo escogía a sus gobernantes y participaba en la política se transformaran radicalmente en él, al menos en la práctica, pues el Senado seguía existiendo, pero su papel era apenas el de un consejo para el emperador y un lazo con las bases y orígenes de Roma. Se podía decir que era una justificación para el emperador para hacer de su mandato algo digno y en línea con las tradiciones romanas, algo que quedaba bien claro que a la hora de la verdad era solo una fachada, era solamente una parte física, nada más, porque obviamente todas las decisiones estaban determinadas obviamente por el emperador, pero obviamente al tener uno de los mejores ejércitos, el ejército también se convirtió en enemigo del emperador. El asesinato de César tenía como objetivo volver a la república y su efecto fue lo contrario. Estableció un campo de batalla para sus posibles sucesores. Su hijo adoptivo Augusto se enfrentó a Marco Antonio en la Tercera Guerra Civil Romana y su victoria se nombró emperador. Iniciaba así este primer proceso del imperio prácticamente, dejando atrás toda la república, dejando atrás todo el gran imperio que se fue formando. En cuanto a Augusto, el primer emperador, Augusto se encargó de eliminar a los enemigos de César y los miembros del Senado en su contra, estableciéndose en el poder y una vez ahí poniendo paz en todo el imperio. Su gobierno fue uno de los más gloriosos de la historia de toda Roma, tanto que el título de Augusto le fue concedido por haber traído felicidad a los romanos. Octavio Augusto sería visto a partir de su muerte como el gobernador ideal, como el ejemplo a seguir por sus sucesores, los emperadores romanos, entre los que suscitaba verdadera admiración. Esa fue una parte inicial del proceso en cuanto a la expansión misma de todo el esplendor, la parte positiva de este gran evolución del imperio. Lamentablemente, por situaciones de tiempo, llegamos ya a la parte final. Es un tema bastante pintoresco, es una historia, una parte de la historia que conlleva una serie de eventos muy importantes que también están inmiscuidas en la parte religiosa, en todo lo que sucedió con Jesús de Nazaret, por ejemplo, para los que tienen están apegados a un tipo de religión, ustedes habrán leído en la parte de la Biblia cómo se fueron desarrollando especialmente en esta parte de los emperadores, cómo se desarrolló también la crucifixión y muerte de Jesús. Entonces, el Imperio Romano estuvo también presente en toda esta evolución en cuanto también a
a la parte religiosa que se desarrolló y que obviamente sirvió de ejemplo también, sirvió de base para el resto de la humanidad hasta la actualidad. Y este tema nosotros lo hemos de continuar tratando, hemos de continuar viendo en clases futuras, hasta aquí la explicación que ustedes tienen en función de este tema que hemos visto, que está planificado o que estuvo planificado para esta hora. No me despido y más bien les espero en la siguiente clase correspondiente a inglés. Señoras y señores, hasta aquí la clase de sociales. Gracias, Licen.